redactan los antecedentes, ¿no? Ese apartado que nosotros vimos en clase, la sesión pasada, el lunes pasado, que nos hablaba de antecedentes, pues digo, va un poco referido al hecho de que tienes que buscar información previa para poder llegar al planteamiento del problema, ¿no? Pero ya que estamos haciendo esa revisión, pues yo creo que lo mejor sería empezar también a escribir, ¿no? A escribir nuestros antecedentes. Por eso es que de una vez hablamos de todo esto, ¿no? Nos saltamos un poquito el punto. Y ya después, pues empezaremos ahora sí a establecer lo que es nuestro planteamiento del problema. Muy bien. Entonces, bueno, aquí está, por ejemplo, un apartado de antecedentes, ¿no? En este caso de mi proyecto. Digo, ignoren obviamente el contenido, es lo de menos, pero para que nos demos cuenta más o menos cómo se puede hacer una redacción de esos antecedentes. Ya el formato de evaluación, por ahí les pedía, bueno, vamos a ponerlo también, el de los antecedentes. Está aquí en archivos. El meme, pues se pasan. Por cierto, hoy no está Eduardo, ¿verdad? Eduardo el alegón. ¿O si anda De aquí o mí no? no va, de mí no va a andar hablando, ¿eh? Ah, si anda aquí. Pues ¿por qué estás tan callado ahora? Pues, pues no sé, profe, es miércoles de flojera. Está bien. Bueno, bueno. Sí, es que ni desde bioquímica te escuchaba, por eso se me hizo raro. Muy bien, bueno. Dejen que cargue. Ahí está. Oye, profesor, ¿cuándo es cuando dijo que teníamos que entregar el proyecto así como bien desarrollado? En junio. Junio, ok. Ujú, sí, para junio. Tenemos algo de tiempo, ¿no? Creo que vamos bien. ¿Qué pasó, Tánica? Que ya casi. Ya, pues es abril, estamos a mediados de abril. Va a ser como el meme ese de que cierra los ojos y ya está en otro tiempo, ¿no? Muy bien, ahí está. Este es el formato, ¿no? El formato o la rúbrica de evaluación de los antecedentes. Entonces, como les digo, podemos basarnos en ello, ¿no? Saber qué nos pide para saber qué es lo que tenemos que escribir. De entrada, bueno, el nombre del proyecto, pues si no tienen título aún, no pasa nada. Vamos a irlo formulando poco a poco, ¿no? Pero bueno, aquí está. La presentación de cada antecedente está redactada de forma clara en un párrafo. Ok, lo primero es eso. Vamos a necesitar al menos, como dice un poco más abajo, 5 antecedentes directos a mi trabajo de investigación. Por ahí se los pedía, ¿no? Sí, aquí está. Los antecedentes presentan al menos 5 trabajos relacionados directamente con la investigación. Digo, son al menos, no se limiten tampoco a 5. Yo sé que a veces se nos complica y por eso nada más ponemos 5, ¿no? Lo mínimo. Pero si tienen más, pues pongan todos los que tengan. No pasa absolutamente nada. Entonces, al menos 5. Es decir, que ese apartado debe tener al menos 5 párrafos, al menos, ¿no? Y que deben estar, evidentemente, bien referenciados, ¿sale? Ahora, ¿cómo escribo yo esos antecedentes? Ya por ahí nosotros veíamos o platicábamos el otro día que nos debe incluir, de cada antecedente, nos debe incluir su objetivo. No es que nosotros pongamos un listado de, el objetivo de este trabajo fue, no, lo puedes tú redactar de forma, digamos, ¿cómo se dice? Indirecta, ¿no? Mencionar qué es lo que se hizo en el trabajo. Y ya con eso se entiende que ese fue el objetivo. El método que utilizaron, a través de, pues sí, cómo fue que obtuvieron esos resultados. Los resultados más significativos, sobre todo lo que a ti te va a servir para tu proyecto, ya sea para plantear tu proyecto o ya sea en el momento de que tú vas a comparar tu resultado con lo de ese antecedente. También podría ser por ese lado. Eh, Breve y claramente las conclusiones, pues va de la mano de los resultados, ¿no? Más que nada. Y sobre todo que sean trabajos, decíamos, que no fueran tan viejos, ¿no? Si de plano no hay información, porque es un proyecto que tú estás basándote en algo que se hizo hace mucho tiempo, pues digo, tampoco hay tanto problema. Pero por lo general encontramos información que es más reciente, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a un ejemplo, como les decía, no, me equivoqué, no era Word, era acá. Ahí está, ¿sale? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo empecé diciendo, existen pocos reportes del estudio de las lipasas producidas por K marcianos, ¿no?
¿Por qué? Porque yo estaba en mi trabajo, estaba pensando que iba a trabajar con lipasas, que son unas enzimas, y producidas por Clubberomyces marcianus, que era una levadura, ¿no? Entonces, a eso iba referenciado el trabajo. Ok, ¿qué fue lo que yo encontré cuando hice mi revisión? Encontré artículos que me hablaban de las lipasas, sobre todo en otros organismos, ¿no? Encontré artículos que me hablaban de cómo se puede inducir la producción de las lipasas, de cómo se producen lipasas de forma sintética, de fermentación, etcétera. O sea, yo me encontré mar de artículos, la verdad, ¿no? Tenía mucha información al respecto. ¿Qué es lo que tomé como un antecedente? Ok, si yo lo que voy a hacer de mi trabajo es producir lipasas con Clubberomyces marcianus, ¿qué es lo que me sirve como antecedente? Pues trabajos donde se hayan producido lipasas con Clubberomyces marcianus, ¿no? De entrada esos van a ser antecedentes. Yo sé que suena así como muy lógico, pero a veces es complicado ya en el momento decidir si cierta información forma parte del marco teórico o forma parte de los antecedentes. Yo sé que eso puede llegar a pasar. Ahora, una aclaración. Por el hecho de que un artículo, por ejemplo, o de donde provenga una cierta información, esté en los antecedentes, no quiere decir que no lo puedes usar en el marco teórico. Sí lo puedes hacer. Puedes usarlo en los dos, no hay ningún problema. Solamente que en el antecedente tú vas a escribir lo que acabamos de mencionar, la parte fundamental de esa investigación y lo que a ti te va a servir. Pero en el marco teórico, tú solamente vas a usar el fundamento teórico de ese artículo, ¿sí? No sé si esto queda claro o no del todo. A ver, díganme si tienen alguna duda. ¿Todo bien? Profe, Sí, dime, si Jessy. consideramos, si, no sé, por ejemplo, tengo 5 antecedentes y considero que de los 5 los puedo volver a retomar en el marco teórico, ¿ya sería un exceso o está bien? No, es correcto. Es lo que les comento. Mientras tú pongas la información necesaria en el antecedente, es decir, quién lo hizo, ¿no? Va la referencia, cómo lo hizo, con el método que él utilizó, que se nombre el método, más o menos el objetivo que él tenía y el resultado que obtuvo. Si tú eso lo dices en el antecedente y en el marco teórico tú hablas del fundamento teórico de esa investigación, está bien, no hay ningún problema. Vamos a un ejemplo, ¿no? Ya hablando aquí con lo que les tengo mostrando. Por ejemplo, yo me encontré que existían pocos reportes del estudio de lipasas o producción de lipasas por esa levadura, por Clubberomyces marcianus, ¿no? Que de hecho eran estos dos. Los autores son Dave y colaboradores y Stergiou y colaboradores. Son dos artículos los que yo me encontré. No son los únicos antecedentes que utilicé, pero estos dos, pues eran como antecedentes muy directos, ¿no? Muy evidentes. Entonces dije, pues estos van, ¿no? Ok. En ese artículo, por ejemplo, de Dave y de Stergiou, bueno, si quieren, hasta vamos a buscar el artículo para que quede un poquito más claro. El artículo tiene una cierta estructura, un artículo de investigación. Por lo general yo voy a encontrar el título, el abstract o resumen, una introducción, materiales y métodos, y luego los resultados y discusión, ¿sí? Y puede venir conclusiones, etcétera. Pueden venir más cosas. Pero eso es lo que normalmente yo encuentro. El antecedente sale de que yo revise el objetivo, la metodología y los resultados. Lo que va en el marco teórico de un mismo artículo es lo que yo reviso, por ejemplo, de la introducción, ¿sale? Entonces, para que vean ustedes cómo de un mismo artículo yo puedo obtener información para el marco teórico y para los antecedentes, pero yo reviso diferentes cosas, ¿sale? Entonces, nuevamente, de la introducción yo puedo obtener información para el marco teórico, pero de la revisión de las conclusiones, resultados y metodología, eso normalmente es lo que yo pongo en los antecedentes, cuando es un antecedente directo, ¿no? A mi proyecto de investigación. Muy bien. Entonces, a ver, denme tantito chance. Ya saben que yo uso Mendeley, ya les recomendé esta aplicación. Está bien o no, si ustedes la quieren usar, no es obligatorio. Pero bueno, ahí venía un artículo que era Stergiou, ¿no? Déjenme ver cuál era. Es este. Muy bien. Este es el artículo que está ahí referenciado, ¿no? Que dice Stergiou 2012. Este es el mismo artículo, ¿ok? Entonces ahí viene la revista y todo, no hay ningún problema.
y vamos a ver rápidamente el artículo, ¿no? Como les digo, por lo general trae el abstract, palabras clave, la introducción, materiales y métodos, y luego vienen los resultados y todo eso, ¿sale? Un poco más abajo, todo esto sigue siendo materiales y métodos, y luego vienen resultados y discusión. Ahí está, ¿no? Lo que les decía. Muy bien. Ahora, si yo voy a tomar información para el marco teórico, por ejemplo, yo en la introducción leí de este artículo que las lipasas son triacilglicerol acil hidrolasas y que son muy importantes enzimas en la biocatálisis, ¿no? Si esa información, por ejemplo, de este artículo, a mí me interesa utilizarla en mi marco teórico, está perfecto, ¿no? Y lo puedo referenciar allá al mismo autor. Entonces, todo esto de la introducción yo lo puedo meter en mi marco teórico, lo que necesite de aquí. Ya saben que tenemos que parafrasear. Si aquí nos dice las lipasas se encuentran dentro de los biocatalistas, como los compuestos catalíticos más importantes, biocatalíticos más importantes, entonces yo debo parafrasear en mi marco teórico, ¿no? Y entonces puedo decir que dentro de las bioenzimas más utilizadas en la industria se encuentran las lipasas. Yo ya parafraseé, no dije exactamente lo que dice este autor, parafraseé más o menos lo que él dijo, pero ahora voy a hacer la cita para saber que yo leí esa información y que de ahí estoy parafraseando. Esther Yu y colaboradores en el año 2012, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo se hace esa referencia. Entonces, esto va al marco teórico, pero resulta que este artículo también me sirve a mí para poder referenciarlo en mis antecedentes, ya que se trata de un trabajo que utilizó a Cluberomyces marcianus y que además produjo lipasas. Entonces yo puedo decir, ok, vamos a ver cómo lo hizo, ¿no? Para eso me voy a consultar los materiales y métodos y ya veo que se utilizó, sí, Cluberomyces marcianus, aquí viene la cepa que se usó, viene el medio de cultivo, ¿no? Medio mínimo, ahí dice, ok, perfecto. Luego nos dice que para la producción de las lipasas se usó una fermentación, ok, muy parecido a lo que yo quiero hacer. Incluso me dice las condiciones, 150 revoluciones por minuto. Fue un bioreactor porque se utilizó un BBM, perfectísimo. Y bueno, creo que no viene por aquí. Por aquí debe decir, aquí está, la preparación del medio, ¿no? Que tiene peptona, extracto de levadura, ok, condiciones, esterilización. Todo eso a mí me sirve para preparar lo que es mi, mi antecedente, ¿no? Dentro de mi parte de los antecedentes. Aquí me dice, por ejemplo, cómo se determinó. Si yo lo que quiero es conocer la actividad de las lipasas, aquí me dice el método para detectar esa actividad de las lipasas, ¿no? Entonces me dice que se utilizó un, un, un método espectrofotométrico, ¿no? Aquí me lo dice, muy bien, de la hidrólisis de este compuesto, ¿no? Que es para nitrofenol, ¿ok? Ok, bueno, ya más o menos tengo una idea de cómo lo hizo, cómo hizo la optimización. Aquí dice todo eso. Yo lo utilizo, yo lo tengo que leer para poder obtener la información para el antecedente. De resultados, pues, ¿qué es lo que más me interesa? Ok, pues aquí viene un montón de show. Está bien, la verdad es que no me voy a poner a leer todo. Probablemente esto es lo más importante, ¿no? Aquí me dice en la optimización las condiciones mejores o ideales para yo obtener lipasas. Y pues aquí me dice, ¿no? La temperatura, pues que debe ser como unos 32 grados centígrados y a un pH más o menos entre 6 y 7, ¿no? Entonces, probablemente eso es lo que a mí me interesa y que obtengo para mi proyecto. ¿Por qué? Porque pues ahora yo puedo hacer mis fermentaciones a esas condiciones, porque según este autor, a esas condiciones obtienes la mejor producción de lipasas, ¿no? En este caso. Y me puedo incluso ver a las conclusiones, ¿no? Y ya en las conclusiones, pues seguramente me va a decir cuánto obtuvo, por ejemplo, aquí está la actividad lipásica, etcétera, ¿sí? Todo esto, desde materiales y métodos, yo lo reviso para poder escribir entonces mis antecedentes, ¿ok? Entonces vamos a ver dónde está lo que se escribió. Bueno, aquí lo resumí mucho, la verdad. No, sí, lo resumí demasiado. Bueno, no, entonces no estuvo aquí. Disculpen, lo que pasa es que este formato de tesis, sí, es diferente. Me lo pidieron a mí escrito
como si fueran dos trabajos por separado. Muy, muy extraño. Pero bueno, ok, ¿qué es lo que escribiríamos nosotros, no? Sirve que lo hacemos para que se den una idea. Muy bien. Vamos a basarnos un poquito en el abstract para no tardarnos mucho, ¿no? Bueno, ignoren ahí mis notitas. Vamos a escribirlo un poco al lado. No sé si se alcanza a ver bien, pero bueno, ahí está. Ok. ¿Cómo puedo empezar yo? Ok, aquí está mi trabajo y como les digo, me voy a basar un poquito en el abstract para sacarlo de una forma más rápida, ¿no? Muy bien. Yo puedo decir, como es mi primer antecedente, puedo escribir mi párrafo, que en el año 2012, Esther Yu y colaboradores, que a veces le ponemos como et al, realizaron una optimización de la producción de lipasas a nivel bioreactor. Si se fijan, eso técnicamente ya está diciendo el objetivo de ese antecedente, ¿no? Ellos querían saber cuáles eran las mejores condiciones para producir lipasas. No le estoy poniendo como tal, determinar las mejores condiciones, pero de alguna manera, de una forma indirecta, estoy diciendo el objetivo de ese trabajo. Ahí está, ¿sale? Se indujo la producción con aceite de oliva y otros compuestos. Ya estoy diciendo cómo se hizo. Determinando que el mejor inductor era el ácido oleico o oleato, como le quieran llamar, con una producción de, digo, este dato me lo voy a inventar porque no me acuerdo exactamente cuánto era, así que ignórenlo, no lo vayan a hacer ustedes, pero pónganle de 0.11, creo que algo así decía en la última parte, y son, pues no sé, es una concentración, unidades por mililitro, ¿no? Después de la optimización, usando un diseño experimental, bueno, no lleva mayúsculas. Ya, le voy a poner X, porque no sé, no recuerdo cuál era el diseño experimental que usaron. Se determinó, o bueno, los autores determinaron que las condiciones ideales de producción de lipasas son a 32 grados centígrados y pH, no sé, 6.6, 6.5, algo así, ¿sale? Muy bien, ahí está. Entonces yo más o menos ya estoy cumpliendo con los requisitos que me pedía por acá esto, ¿no? Ok, me dice, mencionan el método, ya dijimos de alguna manera que fue en un bioreactor, un diseño experimental para poder determinar eso. Técnicamente estoy cumpliendo. El objetivo también, ya lo cumplí. Los resultados más significativos sí, ya hablé de la temperatura, del pH y la actividad lipásica, ¿sale? Establecen breve y claramente las conclusiones obtenidas. Quizá es lo que puede ser que me haga falta todavía, ¿no? Ok, como conclusión podría ser, aquí dice, ¿no? En el abstract nos dice, los resultados tienen evidencia de que Clubromyces marcianus es su potencial levadura para la producción de lipasas extracelulares, ¿no? Entonces yo puedo decir algo así. Ellos concluyeron por primera vez que K. marcianus. Ahí dice Elos, profe. Me faltó una L. Muy bien, muchas gracias. Ellos concluyeron por primera vez que K. marcianus es buena productora de lipasas. Y ahí está la conclusión, ¿sí? Y ahí está mi párrafito ya. Ahí está mi párrafo de antecedentes que yo traslado directamente a mi artículo, ¿no? Ahora, si se fijan, aquí la referencia está de una forma indirecta. ¿Qué otra manera podríamos nosotros haber hecho esto? Ok. Bueno, ahí está la primera, ¿no? Otra podría ser una optimización para la producción de lipasas se realizó utilizando Clubromyces marcianus a nivel bioreactor, bla, 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 bla. Y hasta el final yo escribo mi referencia.
Estergiu et al. 2012. También lo puedo hacer de esa manera, ¿sí? Otra forma sería empezar como Estergiu y colaboradores. En este caso el año va entre paréntesis. Estudiaron, o bueno, optimizaron la producción de lipasas en bioreactor, bla, bla, bla. Es decir, que tenga más o menos la misma idea que todo esto que yo escribí en el primer párrafo. Son tres maneras distintas de yo escribir la referencia o de yo empezar a escribir mi antecedente, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿Qué es? entonces solo ese parrafito es el antecedente, o sea, no es como más largo. No, ese es mi antecedente de Ah, este ok, gracias. artículo. Ujú. Sí, como ven, no es tan complicado, ¿no? Se pueden basar mucho en el abstract, la verdad. Mucha de la información que necesitamos para el antecedente proviene del abstract, ¿no? Y otras cosas que ustedes chequen ahí en el cuerpo del artículo. Nuevamente, si es de la introducción, por lo general eso es lo que más se va más redactado hacia el marco teórico. Pero si es más de algo directo de tu proyecto, entonces tienes que checar metodología, resultados, discusión y conclusiones, ¿no? Jessy. Ah, profe, respecto a la manera en la que podemos referenciar, no importa si lo combinamos, ¿verdad? O sea, que de repente lo haga como en el primer párrafo y luego en otro más bien marque la referencia entre paréntesis. O sea, que lo vaya como combinando. No, cualquiera es correcta, ¿no? Tú puedes ser lineal, digo, a algunos les gustan más como siempre un mismo tipo de referencia, está bien, pero incluso a mí me gusta más esto, sobre todo en antecedentes, se presta para poder hacer esto, ¿no? Para combinarlos y que no se vea así como tan formal o tan cuadrado, ¿no? De alguna manera, pero ya es el estilo que ustedes elijan. Mientras se haga la referencia de forma correcta, eso está correcto, ¿no? Está bien, no hay problema. ¿Sí? ¿Alguna Profe, duda? ¿Se entendió sí, más o gracias. menos? Entonces el et al, ¿qué significa? Ah, significa y colaboradores, nada más que es en latín, et al, solamente que es algo muy usado. De hecho, bueno, déjenme ver. En las reglas últimas que salieron, necesito checar bien esto. Ah, bueno, esta referencia no les hagan caso porque son con números, ¿no? Yo se los voy a pedir en el sistema de autor fecha. Déjenme ver si por aquí. Ah, bueno, Pero pues este es un entonces, artículo mío. si estamos citando un artículo que nada más tiene un autor, no se pone el et al. Exactamente. Ahorita vamos con esto de las reglas de APA. Ujú. Ahorita lo vamos a platicar. Bien, por Ok. ejemplo, aquí, este es un artículo mío, ahí está, publicado en la revista Gist, Levadura, así se llama la revista. Y vean, en mi introducción, por ejemplo, de este artículo, yo puse algunos antecedentes. Incluso aquí está este antecedente de Stergiu, ¿no? Entonces ahí está ya, así como muy condensado, porque obviamente está en el artículo. Pero bueno, aquí dice, ¿no? Stergiu et al. 2012 estudiaron la influencia de la temperatura y pH en la síntesis de lipases extracelulares, determinando, bla, bla, bla. Ahí está, ¿no? Entonces está bien. El, otra forma de referenciar, déjenme ver si utilicé alguna otra. Sí, pues aquí está, ¿no? Tiene una alta, esto es más como de marco teórico, y ahí está la referencia. Ah, otra cosa. En antecedentes, casi cada párrafo va ligado a su referencia. O sea, cada párrafo tiene su referencia únicamente. En marco teórico, yo podría obtener cierta información de varios artículos o de varias referencias. O sea, por ejemplo, esto de que la levadura que tengo aquí es termotolerante y tiene una alta capacidad secretoria de enzimas. Por ejemplo, yo lo vi en varios artículos, por eso es que se referencian a varios autores, ¿no? En este caso a tres, Jeong, Lee y Lerwanathanasakul, así se llaman, ¿no? Bueno, es el apellido. Y los diferentes años, ¿no? Se ponen las tres referencias, también es correcto eso, ¿no? Si yo obtuve información de varios artículos, o sea, como que creé cierta información proveniente de varios artículos, entonces yo hago la referencia hacia esos tres, ¿no? Hacia esos tres artículos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna duda? No, profe. ¿No? ¿Se entiende entonces cómo redactar el antecedente? ¿No hay problema?
Excelente. Tienen que hacer 5 parrafitos, ¿no? 5 antecedentes directos. Nuevamente, ¿cómo determino que sea un antecedente directo? Pues ahora sí que depende de mi proyecto, ¿no? Aquí ustedes lo están viendo. Yo quería hacer producción de lipasas con K marcianos, con Clubberomyces marcianos. Esto me está hablando exactamente de eso. Por eso es un antecedente, ¿no? Hay más al respecto. Si no encuentro ya antecedentes tan directos, pues entonces, por ejemplo, si yo no hubiera encontrado producción de lipasas en Clubberomyces marcianos, que no puedo tomar como antecedente, pues entonces puedo yo ampliar un poquito, ¿no? Y decir, bueno, si no encontré en Clubberomyces, pues voy a buscar en alguna levadura que sea parecida a Clubberomyces. Y entonces me encuentro que hay otra levadura que produce lipasas y que está más estudiada como Yarrowia lipolítica o como Saccharomyces cerevisiae. Digo, son nombres pues así al azar, pero me encuentro que ellas sí las producen. Ah, pues entonces, como no hubo de la mía, busco de la más cercana posible. Y entonces eso es lo que utilizo como antecedente. ¿Sí? Entonces esa es la idea, ¿no? O si, por ejemplo, yo no voy a usar para inducir esa producción, aquí les decía el ácido oleico, ¿no? Fue el que mejor resultado obtuvo. Si yo en mi proyecto quiero evaluar varios diferentes ácidos, varios triglicéridos, para ver si producen más o menos lipasas, pues entonces mi punto de vista podría ser no ver el microorganismo con el cual lo estoy haciendo, sino más bien quién ha utilizado diferentes sustratos para la producción de lipasas. Y entonces, aunque hayan usado Escherichia coli con ácido oleico, no sé, a salmonela con otro ácido o así, esos pueden ser mis antecedentes. Depende mucho de la posición que yo tenga, ¿no? Para mi proyecto. Muy bien. Eso es de entrada, ¿no? El cómo redacto yo un antecedente, ya con un ejemplo más claro. Ahora sí, ¿cómo voy a referenciar todo lo que yo escriba en mi trabajo, tanto en antecedentes, y esto pues digo, ya lo elevamos un poquito más hacia el marco teórico, ¿no? Voy a saltar de presentación, ya esta no es la presentación de la unidad 2 como tal, o del tema 2, es una presentación especial para el sistema de referenciado, ¿no? Que también obviamente les voy a compartir aquí en el grupo. Muy bien, vamos a empezar hoy con algunos puntos, seguramente hasta mañana concluiremos con esta parte, ¿no? Muy bien. Entonces, el primer entregable que me van a hacer es la parte de antecedentes, para que ya vayan por ahí redactando y seguramente se los voy a pedir para los primeros días de la siguiente semana, para que ya vayan poniéndose truchas con eso, ¿sale? Muy bien. Entonces, para nosotros referenciar, lo que se utiliza mucho más es el formato APA, ¿no? Y el formato APA a su vez se basa en el sistema autor-fecha. Entonces, técnicamente es el mismo sistema, ¿no? El que nosotros estamos viendo aquí. APA significa, si no me equivoco, digo, no me sé las siglas específicamente, no me acuerdo, pero tiene que ver con una asociación de psicología o no sé qué. Y me van a decir, entonces, ¿por qué psicología? ¿Qué tiene que ver aquí? Bueno, fueron los primeros que crearon un sistema de citar a la persona que originalmente dijo las cosas, ¿no? Y por eso es que se sigue manteniendo. Y luego fue adaptada ya a términos científicos, pero se sigue conociendo como quien la creó, ¿no? Esa asociación de psicología que la creó. Por eso es que le llamamos formato APA, ¿no? Ese es de donde proviene el nombre. Bueno, primero que nada, felicidades porque estamos en el 56 aniversario. Ya la debo de cambiar, ya no debe decir 55, ¿no? Muy bien. El sistema autor-fecha, entonces, en este sistema que es el que vamos a estar utilizando, se utiliza la información usando una clave autor-fecha, ¿no? Tal como aquí lo dice, pero que lleva el apellido del autor. Ojo con esto, solo el primer apellido del primer autor es el que vamos a utilizar. Nada de nombres, nada de nombres. Y si tiene 2 apellidos, como en el caso de México, solamente el primer apellido, que ya puede ser paterno o materno. Eso ya es de cada persona, ¿no? El cómo le pusieron su nombre, pero ese es el que va ahí, el primer apellido del primer autor. Ojo con esto, porque luego se les olvida. Y por ejemplo, si es Martínez Corona Ricardo, el que van a referenciar, luego le ponen Martínez Corona. No, solamente iría Martínez. O a veces me le ponen Martínez espacio C por Corona o R por Ricardo. No, solamente va Martínez, no hay de otra. Al menos de que tenga un guión. Cuando ustedes vean la lista de los autores, que tenga un guión. Si va un guión, entonces sí tienen que ponerlo completo. Miren,
En mi artículo, de hecho, yo escribí mi nombre con un guión, así, Ricardo Martínez-Corona. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Cuando hagan la referencia de este artículo, tienen que poner Martínez-Corona, et al. O ICOL y colaboradores del año, esto fue 2019. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es la referencia que se tendría que hacer, así como viene ahí. Muy bien. Pero solo el primer autor. Esto es algo que normalmente nos equivocamos, ¿no? Para que tengan mucho cuidado con ello. Con esta clave, las citas en el texto remiten unívocamente a la lista de referencias completas o bibliografía que se presentan al final del trabajo, ¿no? Eso quiere decir que no solamente voy a poner yo una referencia, sino que hasta el final de mi trabajo va a haber un apartado especial para poner ahora sí toda la información del artículo, ¿sale? Esto creo que ya se los había platicado, pero el Mendeley les sirve para poder hacer estas referencias de una manera mucho más sencilla y rápida, ¿no? Pero bueno, primero vamos a ver las reglas y luego vemos cómo se podría utilizar este programa para hacer la referencia ya en mi texto, ¿no? Ya en mi trabajo final. Formato APA, bueno, aquí viene el nombre, viene entonces de la Asociación Americana de Psicología, American Psychological Association, ¿no? APA, que es basada en el sistema similar autor-fecha, ¿no? Por eso es que los condensamos un poquito y por eso los utilizamos casi a la par, ¿sale? Muy bien. Las referencias en el texto, ojo, esto es cuando yo referencio, cuando yo parafraseé, como lo acabamos de hacer, y yo voy a referenciar en mi apartado de marco teórico, de antecedentes, justificación o resultados, en cualquiera de ellos, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que debe llevar? Las referencias a autores en el texto se deben hacer de la siguiente manera. Apellido, el primer apellido del primer autor. No dice ahí tal cual, pero yo se los estoy diciendo. Seguido de una coma, el año de publicación y a veces en el APA se piden las páginas. Yo no les voy a pedir las páginas, solamente les voy a pedir el apellido, una coma y el año de publicación. Si solamente es un autor, si solamente es un autor, para que lo tengan en consideración. Si yo solamente fuera el autor de ese artículo, entonces solamente diría Martínez, 2019, nada más, ¿sí? En los casos que se menciona el nombre del autor, bastará con escribir el año de publicación de la obra, es decir, como lo acabamos nosotros de hacer en nuestro ejemplo. A ver, vamos para allá. En nuestro ejemplo nosotros pusimos, sería ¿no? Esther Yu y colaboradores o et al. Entonces solamente entre paréntesis va el año, ¿sí? A eso se refiere ese segundo punto, este tipo de escritura. ¿Por qué? Porque yo estoy mencionando al autor dentro del texto, no como referencia. Entonces la única referencia va a ser el año, ¿no? Lo que nosotros pongamos ahí. Bien. Cualquier duda que vayan teniendo, porfa, no duden en preguntar, ¿sale? Profe, Si yo ¿qué dijo que significaba et al? significa en realidad significa y todos, y todos los demás, pero lo tomamos como y colaboradores. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Muy bien. En el caso de dos autores, se hace referencia a los dos, el primer apellido de los dos autores, ¿sale? Utilizando la conjunción y o ese signo, que por ahí significa también y. Ahora, dentro de las reglas actuales, si no me equivoco, voy a checarlo y ya les comento en estos días, porque no les prometo que sea para mañana. Creo que si es un artículo que está escrito en español, se pone y. Y si es un artículo escrito en inglés, creo que se pone el signo, ¿sale? De todos modos, hay que tener una cierta, ¿cómo les diré? Debe ser homogéneo nuestro trabajo. Entonces, mi recomendación es que siempre utilicemos este signo, ¿no? El que nosotros vemos aquí, cuando son dos autores nada más. Entonces, si fueran solamente dos autores, déjenme voy aquí al ejemplo. A ver, vamos a ver al primer y segundo autor de este artículo. Suenan como nombres griegos, ¿no? Esos que están ahí. Panagiota y Yolanda. ¿De dónde creen que sea? Entonces yo tengo que poner el apellido, Esther Yu, y suponiendo que solamente fueran los dos primeros autores que están en esa lista, entonces yo pondría
el primer apellido del segundo autor, Foukis, o quién sabe cómo se pronuncia eso, seguido de una coma y después el año. Así tendría que ser la referencia, ¿sí? Estergiu Foukis, quién sabe cómo se pronuncia, 2012. Ahí está. Si solamente fueran 2 autores, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. Ok. Evidentemente, si yo lo escribo en el texto, pues yo diría Estergiu, mi signo ese raro, que significa y Foukis, entre paréntesis, 2012, hicieron, pum, 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 ahí está, ¿no? Y es la misma referencia, es correcta también esa referencia. Muy bien. En el caso de 3 o más autores, se citan todos la primera vez que se haga referencia a su trabajo en el formato APA, ¿sale? En el formato APA. De ahí en adelante se utiliza solo el apellido del primer autor, seguido por las siglas et al. Y el año de publicación. Nuevamente, esto es para el formato APA. El formato sistema autor fecha solamente utiliza el et al desde la primera vez y otros ICOL. Entonces, vamos a poner un archivo en blanco. Muy bien. Ya con esto terminamos el día de hoy y mañana vamos a seguir hablando de esto. Oh, no salió. ¿Listo? ¿Y por qué no me pregunta? Listo. Que es de hecho lo que aplica para este artículo, ¿no? Esto que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, si es el formato APA, me dice que la primera vez que yo referencié, debo poner el apellido de todos los autores. El primer apellido de todos los autores. Entonces yo tendría que escribir mi referencia como Estergiu Foukis. Si me equivoco en una letra, ya no se preocupen. Ustedes me entienden. Sobre todo porque están... Sí deben ser griegos, ¿no? Y el último... Papa Michael. Ok. 2012. La primera vez que referencia en ese artículo. Después, ya solamente lo haríamos como sabemos. Estergiu et al. 2012. ¿Sale? Y en el otro sistema, en el sistema autor fecha, entonces desde la primera vez, nosotros vamos a escribir Estergiu et al. 2012. O también podemos escribir Estergiu y col 2012. O Estergiu y otros 2012. Cualquiera de estas sería correcta, ¿no? Ahora, la cuestión es que como estamos buscando información en inglés, a mí como que no me suena tan, no sé, tan homogéneo el hecho de escribir un nombre, no sé, que parece más bien como griego. No crean que soy clasista o algo así, pero bueno, parece un nombre griego. Ponerlo con icol, ¿no? O y otros, o sea, como mezclar nombres de otros países con términos en español. Puede ser cualquiera, es correcto, no es incorrecto, pero a mí me suena mejor et al, porque digamos que es algo más internacional, ¿no? Como que puede aplicar para todos los apellidos, ¿no? De diferentes lados.
Entonces, por eso me gusta utilizar etal. Pero si quieren utilizar y colaboradores y otros, está bien. Esto sí, ténganlo en mente. Si ustedes deciden utilizar etal, todas sus referencias deben decir etal. No pueden mezclar aquí si no. Aquí si no hay combinación de en una poner etal y en otra icol, no. Si van a usar etal para todo, para todo. Si van a usar icol, para todas las referencias icol. Si van a usar y otros, para todas las referencias y otros. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces con eso terminamos el día de hoy. Mañana vamos a seguir hablando de todo esto. Seguramente también avanzaremos un poquito más hacia el planteamiento del problema el día de mañana. Y bueno, trataremos de dejarles un espacio para que puedan trabajar ahí con su compañero o compañera. ¿Sale? Muy bien. Si no hay más, les deseo que tengan bonito día. Cuídense mucho y pues nos estamos viendo hasta mañana. ¿Sale? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Ustedes- Igual usted.